Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Un placer estar contigo, doctora Clara Mercedes Jorge Tejada de Ramírez. Un placer estar contigo, doctor Johnny Ramírez Johnson. Y yo no soy de Jorge. De Jorge. Estamos aquí en esta oportunidad para estudiar la lección 4 para el 23 de abril del 2022, el diluvio, una tradición universal. ¿Nos diriges en oración, Clara Mercedes? Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, por tus bendiciones. Gracias por tu amor y misericordia, porque tú nos das la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a honrarte con nuestras vidas y a serte fieles. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Clara, esta idea de que el diluvio es una tradición universal tiene por lo menos dos perspectivas diferentes. La perspectiva vulgar común de los así llamados científicos e historiadores que no desean creer las escrituras, lo que dicen es que la Biblia es una copia de tradiciones anteriores, como la de Gilgamesh. Y que la ¿Puedes explicarnos lo que es lo de Gilgamesh? Gilgamesh es una tradición que habla acerca del diluvio, que es del antiguo cercano oriente, específicamente de las tierras entre el río Tigris y el río Éufrates, en lo que así se llamaba Asur, que luego se conocieron como los asirios. Y allí se escribió la tradición y la historia, que muchos llaman mitos. Yo prefiero llamarlo, Clara, la herencia común de Adán y Eva, la herencia común de Noé y de su familia, porque esa es la segunda alternativa. La primera alternativa, la vulgar, la que los así llamados científicos e historiadores quieren, es que la Biblia se copia de los otros. La que yo prefiero es que es la tradición de la familia humana, porque ¿de quién venimos todos? Pues todos somos humanos. Y venimos de Adán y Eva. Y después de Adán y Eva, después del diluvio, venimos de Noé. Entonces, no importa dónde usted esté, se va a encontrar la misma tradición. Por ejemplo, Clara Mercedes, aquí nos vamos a estudiar en el website EcuRed del Diluvio Universal, y le ponen ellos entre paréntesis mito, y aquí está la dirección. Dan como diferentes grupos. ¿Quieres leer la primera de ellas? Sí, en las tradiciones del pueblo amerindio mapuche, igualmente existe una leyenda sobre la inundación del hogar de este pueblo o del planeta al luchar entre sí dos serpientes llamadas Tenten Bilu y Kaikai Bilu. Así que esta tradición, yo escogí solamente las tradiciones americanas, de los pueblos americanos, de los nativos americanos. Y esta tradición mapuche, que está para el sur de Chile y el sur de México, allí donde termina con la última ciudad del planeta, como le llaman los Ushuaia. Como le llaman los argentinos a Ushuaia, pues ellos tienen una tradición de un diluvio en sus historias. ¿Y de dónde tú piensas que viene esa historia del diluvio de ellos? Pues de lo que escucharon a sus padres hablar. Y los padres de los padres de los padres, hasta que terminamos ¿con quién? Con Noé. Exactamente. Aquí vamos de la isla de Pascua, léenos de la tradición pascuense. La tradición del pueblo de la isla de Pascua dice que sus ancestros llegaron a la isla escapando de la inundación de un mítico continente o isla llamada Iba. ¿Y los mayas? En la mitología del pueblo maya se relata la existencia de un diluvio enviado por el dios Huracán. Y esto se encuentra en el Popol Vuh. Y estas tradiciones del pueblo maya van por todo Centroamérica y parte de México. Y la azteca, que está más en México. En el manuscrito azteca, denominado como Códice Borgia, Códice Vaticano, se recoge la historia del mundo dividido en dos edades,
de las cuales la última terminó con un gran diluvio a manos de la diosa Chalchitlicue. Y en la tradición suramericana, entonces, de los pueblos del altiplano y de las montañas de los Andes, Inca. En mitología del Inca, Viracocha destruyó los gigantes con una gran inundación y 2 personas repoblaron la tierra, Manco Cápac y Mama Ocllo. Únicamente sobrevivieron en cuevas selladas. Mira tú qué interesante, Clara. Y podríamos haber ido por las tradiciones del mundo entero, los griegos y demás. Y ya mencioné Gilgamesh como una de las más antiguas. Y las personas dicen, se copiaron, la verdad. Pero ¿por qué pensar así? Si lo que dice la escritura es que todos tenemos el mismo origen, pues todos heredamos la misma historia. Y por supuesto la historia no llega exactamente igual. En otro website hicieron una investigación y hay muchos documentos de esto, recogiendo todas estas tradiciones. Y aquí este website, que no tengo la capacidad para saber cuán verídico perfecto sea, pero nos da una idea. Aquí recogen todas esas tradiciones de diferentes países, diferentes pueblos, diferentes lugares, y hacen un estudio en este website de ICIR, del Instituto para la Investigación de la Creacionista, y dice que el 88% de todos los registros que ellos investigaron hay una familia favorecida. Y eso es lo que sucede en la Biblia. La familia favorecida fue la familia de Noé. Exacto. Sigue entonces viéndolos. Estaban prevenidos 66%. Inundación por la maldad social, 66% de todas las historias tienen lo mismo. ¿Fue la inundación global? El 95% lo asegura que sí. ¿Sobreviven algunos en un barco? 70% dicen que sí. ¿También se salvaron los animales? 67% dijeron que sí. ¿Terminó el barco en una montaña? 57% asegura que así pasó. ¿Se enviaron pájaros? 35% de las historias tienen esto de los pájaros. Se mencionó el arco iris, solo un 7% de todas las historias se menciona el arco iris. Sobrevivientes ofrecen sacrificio, 13%. Se salvaron 8 personas, 9%. Así que hasta detalles tan específicos como la cantidad de personas que se salvaron, hay casi un 10% una de cada 10 historias o 10 de cada 100 encuentran que así es. De modo que confirma un origen común, Clara Mercedes. ¿Qué te parece esa realidad? Maravilloso. Y por supuesto el propósito de Perspectiva Bíblica no es establecer historicidad, pero hemos hecho deslingo, este análisis para confirmar entonces lo que viene ahora, que es lo importante. ¿Puedes leernos Mateo? Mateo 24, 36 al 44. Pero acerca de aquel día y aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Aquí está hablando Clara Mercedes. De la segunda venida, ¿verdad? Exacto. Te encontramos que en el Nuevo Testamento, entre los discursos que dio Jesús, los capítulos 24 y 25 del libro de Mateo, están particularmente concentrados en los eventos que se llaman los eventos del tiempo del fin. Y allí el Señor Jesús pues dio una serie de eventos que habrían de ocurrir que indicarían que la venida estaba pronta. Sigamos leyendo entonces para encontrar los detalles que buscamos. 37. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que aquí hay una advertencia particular. Nos traen la historia del tiempo de Noé y nos dicen que así será en el momento y para el momento de la segunda venida. Y hay mucha especulación. ¿A qué es que se refiere esto? Por supuesto, el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Porque un texto fuera de su contexto es un pretexto. ¿Te gustó esa? Claro que sí. ¿Te la repito? Claro que no. Un texto fuera de contexto es un pretexto.
Gracias, Clara Mercedes. Eso lo aprendemos en hermenéutica, que es la ciencia y el arte de interpretar la Biblia. Vamos a ver el contexto entonces, ¿verdad? Esa es la clave para interpretar. Sí, la Biblia es su propio intérprete. Sigue leyendo. 20:38. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Detengámonos un momentito. Ahora dime tú, ¿alguna de esas actividades son pecaminosas, moralmente corruptas o malas? No. Veámoslas de nuevo. ¿Cuáles son las actividades? Comiendo, Bebiendo, casándose casándose y dándose en casamiento. Nada de esto es malo. Nada. Lo que está diciendo es que la gente sigue comiendo inadvertidamente, que la gente sigue casándose inadvertidamente. Tanto lo del momento, que es para alimentarse, la comida, para sostenernos, para llenarnos la barriguita, así como nosotros nos llenamos la barriguita a mediodía con la visita que tuvimos de nuestra apreciada doctora visitante de México, pues nosotros también planeamos para el futuro. Nosotros ya estamos casados nosotros, ¿verdad? Pero planeamos para el retiro y pensamos. Así que está diciendo, el texto, el Señor Jesús está diciendo que en los días de Noé, el problema número uno era que no estaban conscientes del tiempo, que estaban haciendo las actividades comunes del diario vivir. A ver, ¿qué más dice el 39? Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que ahí te confirma que lo que yo estoy diciendo es lo correcto. El énfasis no es que eran gente mala que estaba haciendo cosas malas. El énfasis es que no sabían y que no estaban atentos y que estaban totalmente despistados. Y estando despistados, cuando vienen a darse cuenta, ¿qué es lo que dice que sucedió? Ya era muy tarde. Se los llevó el agua del diluvio. Sigamos leyendo a ver qué más detalles nos da. En aquel entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ahora está yéndose a la segunda venida, después de decir que va a ser como los días de Noé, que la gente no está consciente, no está preparado, no se están preocupando por nada de eso. Así va a ser en el tiempo del Señor Jesús, y va a haber dos que estén en el campo y el uno es tomado y el otro es dejado. Así que van a estar trabajando igual que en el tiempo de Noé, que están haciendo las cosas que hay que hacer, se hacen todos los días. Sigue. Johnny, recuerdo que esta semana alguien nos dijo, pero es muy triste porque si yo estoy con mi esposo en el campo y dice que es uno que será tomado, yo quiero estar con mi esposo porque la Biblia dice que uno será tomado y el otro dejado. Pero no es que a propósito están haciendo eso, es que el que fue tomado estaba pensando, estaba preocupado, estaba atento, estaba interesado, mientras que el que no fue tomado, pues eso no es conmigo, no me interesa. Así que no es que Dios quiere separarnos. Oye, ¿tú estás preocupada por eso? No, es que alguien nos contó esa preocupación que tenía, que entonces si estaba en el campo y como dice la Biblia que Dios se va a llevar uno, y si Dios se lleva a mi esposo y me deja a mí. Bueno, entonces, pues pensemos que nos lleva a los dos, sigue. Claro. 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Eso es, si una de ellas no está lista, no está interesada. No está interesada en Dios. Si las dos personas están interesadas en Dios, los dos se van con Dios. ¿Hasta con la piedra de molino o la piedra de molino se queda? No sé. Sí, yo sí sé, la piedra de molino se queda. Sigue el 43. 42. Valen pues porque no saben en qué día viene su Señor. Pero sepan esto, si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón, habría velado y no habría permitido que forzaran la entrada de su casa. Por tanto, estén preparados también ustedes, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Así que el paquete completo que comienza advirtiendo que las cosas serán como en el tiempo de Noé, no es presentando que hay particular perversidad, aunque la haya. Ese no es el énfasis, ese no es el mensaje. El mensaje y la comparación es estar totalmente desapercibidos, totalmente ajenos a las actividades. Entonces, Clara Mercedes, ¿tú estás ajena a la segunda venida del Señor Jesús? Estoy muy atenta y estoy como mi nombre, estoy clara. Y así es que debemos estar interesados en la venida de nuestro esposo, porque tú y yo somos la esposa de ¿quién? De nuestro Dios.
de Jesús. Jesús es el esposo, el cordero es el esposo de la esposa y la esposa es la iglesia. En este caso, todos los hombres nos tenemos que hacer mujer en la imaginación para ser la esposa de Cristo. ¿A ti te gusta esa idea? Claro que sí. ¿Y por qué te gusta esa idea? Porque en toda la sociedad, desde los principios de la creación, nosotras las mujeres tenemos que estar bajo el dominio de los hombres. Por ejemplo, cuando tú conjugas el verbo ser, nosotros se refiere a los hombres, es masculino, pero también las mujeres tenemos que estar dentro de nosotros. Nosotras es para mujeres, pero si yo le hablo a un hombre, a un grupo de hombres y hay mujeres, le digo, todas ustedes, nosotras, se van a quejar, no, nosotras no, porque aquí vemos hombres, pero nosotros las mujeres somos tan seguras que no nos importa. O sea que el masculino es inclusive y el femenino no. Exactamente. Pues Clara Mercedes, claramente, como tu nombre, la escritura presenta que la preocupación del ser humano tiene que ser estar atento a las cosas de Dios. Y aquí estuvo Noé atento, y mira cuán atento estaba para el pacto. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido el final de toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Aquí detengámonos un momento. El problema grande es ¿cuál que hay? Mucha violencia. Y esa es la preocupación central de Dios. La violencia es desfavorecer un grupo para favorecer a otro grupo. Hay violencia económica, hay violencia, por supuesto, física, militar, sexual, pero la inmensa mayoría de la violencia, Clara, no se manifiesta sino con el poder económico y con el poder sociopolítico. Y Dios está enojado y el Señor Jesús viene a resolver este problema de violencia. Sigamos leyendo. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido el final de toda carne porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los destruiré junto con la tierra. Hazte un arca de madera del árbol de ciprés. Haz compartimientos al arca y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Hazla de esta manera. Y entonces le da los detalles y dedica energía para explicar cómo hacerlo, y la puerta y las ventanas y los animales cómo vienen y cómo lo va a alimentar y muchísimos detalles. ¿Y qué hace el hermanito Noé? Noé hizo conforme a todo lo que Dios mandó, así lo hizo. Y aquí está el otro detalle de cómo será en los días de Noé. Y que igual que en los días de Noé, será en los días de la segunda venida del Señor Jesús. El mundo está dividido en dos grupos. Los que no están interesados y se los llevan y se queda la piedra de molino una y se queda en el campo otro. Y en el tiempo de Noé, pues los que no hacen conforme a lo que Dios pidió. Y nosotros queremos estar en qué paquete. Léelo de nuevo el verso 22. Y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Lo repite dos veces, ¿te das cuenta? Sí. Porque el énfasis está en ese sometimiento a Dios. Ese es la gran advertencia. Noé estaba sometido a Dios. Nosotros hemos de estar sometidos. Algunas personas han enfatizado y enfocado particularmente el conocimiento de discernir profecías y saber profecías de tiempo y poder identificar animales y poder identificar cronología, cosa que no tiene nada de malo, pero no es el centro de la historia. El centro de la historia es que el mundo está dividido en dos. No los que estudian las profecías y se saben la fecha, sino los que hacen conforme a lo que Dios le pidió. Y está relativo a la violencia. Entonces, ¿qué es lo contrario de violencia, Clara Mercedes? Pues amor. Amor, consideración, paz, justicia. Así que lo que a Dios le enoja es la violencia y lo que a Dios le agrada es lo contrario de la violencia, que es ese amor incondicional a todos los seres humanos, haciendo lo que podemos para favorecer a todos, no pensando en nuestro bienestar particular, número uno, sino que el bienestar de nosotros es el bienestar del otro y de la otra. ¿Viste cómo fue inclusive? Claro. Gracias. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio de aguas sobre la tierra. Era un nene Noé. 600 años. Ay, Dios mío. Y Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer
y las mujeres de sus hijos, por causa de las aguas del diluvio. Entonces, Clara Mercedes, aquí hay un problema bien serio, porque mueren niños, mueren animales, mueren ancianos, mueren todos los demás. Pregunta, ¿había oportunidad de entrar al arca antes de que él cerrara la puerta, sí o no? Sí. Pero la gente no quiso, ¿por qué? Porque no llovía. No era lógico, Clara Mercedes. Noé está anunciando algo que nunca ha ocurrido. Así como la segunda venida, nunca ha habido una segunda venida. Hubo una primera venida, pero muy diferente. Jesús vino como un siervo. Ahora en la segunda venida Jesús viene como Señor, que viene a buscar la cosecha y viene a hacer la cosecha. A Él es el único que cosecha. Ni tú ni yo podemos cosechar. La iglesia no está invitada a cosechar, porque al cosechar quieren separar el trigo de la cizaña, y al hacer eso nos advierte el dueño de la cosecha que podemos sacar trigo. Así que deja la cizaña tranquilita, déjalo junto a los dos. Yo, el Señor de la cosecha, dice, envío a mis ángeles y ellos separan el trigo de la cizaña y queman la cizaña y preservan el trigo. La iglesia no tiene el llamado de Dios para separar trigo y cizaña, tiene el llamado de Dios para invitar a entrar. Y para amar, no para juzgar. Y eso hizo el hermanito Noé por muchos años. Tuvo muchos años invitando, pero la gente no quería porque no veían. No. Johnny, y nosotros como adultos tenemos que tener tanto cuidado, porque eso me recuerda cuando yo estaba leyéndole la historia de los niños a los nietos. Que yo estaba leyendo la historia de Noé y uno de los nietos como de 4 años me dice, mamá, espera. Digo yo, ¿qué fue? Mamá, ¿tú quieres decirme que todas esas personas se murieron? ¿Solamente se salvaron 8? Digo yo, sí, mamá, eso no fue justo. Eso no fue justo lo que Dios hizo. Digo yo, ¿pero por qué tú dices eso? Dice, mamá, pero es que ahí habían niños chiquititos. Y esos niños no pensaban, no sabían. ¿Cómo no salvaron esos niños, mamá? ¿Cómo esos niños murieron? Mamá, eso no fue justo. Entonces yo me sentí en ese momento desarmada. Yo dije, ay, Dios mío, yo nunca había pensado en esto. Nunca había analizado esta perspectiva. Pero miren, nuestros niños que tienen más curiosidad que nosotros y nuestros nietos. Yo lo que le dije a él, mira, espérate, tengo que enseñarte algo. Y fui y le cambié la conversación. Porque en verdad no tenía palabras, no sabía cómo contestarle. Pero tenemos que tener un cuidado como nosotros le presentamos. Y las palabras que les podemos explicar fue que hubo 120 años que él predicó invitando a la gente a entrar. Y que los que no entraron fue porque no quisieron. La gente tomó su decisión. Sigamos. Segunda de Pedro, lee. Si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, heraldo de justicia, junto con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como ejemplo para los que habían de vivir impíamente, y si rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta sensual de los malvados, porque este hombre justo habitaba en medio de ellos y afligía de día y noche su alma justa por los hechos malvados de ellos. Mira que tú viste anoche ahí, dice de día en día. Sigue leyendo. Entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y aquí está lo que a nuestro amado nieto a su tiempo debido hay que enseñarle. ¿Cómo es el juicio de Dios? Léelo de nuevo el verso 9. Entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así que Dios no obliga a nadie. Obviamente los niños, en el caso de los niños, pues están sujetos al juicio de los padres, porque los padres están bajo el cuidado, están cuidando a los niños están bajo el cuidado de los padres, y las decisiones de los padres son las decisiones de los hijos, hasta que ellos tienen su propio razonamiento. Los hijos se convierten en una extensión de los padres, mientras los hijos no pueden razonar. Así lo presenta la Sagrada Escritura y así lo dice la ley también
de las naciones desarrolladas y inclusive de las naciones no desarrolladas. Lo que hace un niño, el padre es responsable, no se responsabiliza al niño de sus acciones. Y lamentablemente quiere decir que también el niño va a recibir lo bueno y lo malo como repercusión de las acciones de los padres. Pero claro, el niño tiene razón en enojarse y sentirse incómodo, porque Dios se sintió incómodo. Esa es la otra parte que hay que explicar, que Dios también estaba incómodo, que Él tenía toda la razón en estar incómodo, porque Dios quería que todos aceptaran. Tú ibas a decir algo que te interrumpí. Cuéntanos. No, yo iba a leer Génesis 7. Pues entonces pues vámonos a Génesis 7, esa es buena idea. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y toda tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. Así que Dios está interesado en hacer juicio, determinando quién es justo. Y la justicia, recuérdate que se refiere a no hacer violencia. Eso es lo que enojaba a Dios. Entonces Noé era una persona que traía amor y paz a su alrededor, mientras que los otros estaban trayendo violencia. Y la violencia clara, por definición, la definición más sencilla de violencia es hacer algo en contra de la voluntad de otro, algo que no quieren que se haga. Entonces cuando tú lo obligas, estás ejerciendo violencia. Y eso es lo que más desagrada a Dios. Nunca puede ser un método de la iglesia violentar al otro, obligar al otro, forzar al otro, ponerlo contra una esquina. Siempre la iglesia tiene que ser como el Espíritu Santo, que tiene las manos abiertas, y como Jesús, que está tocando a la puerta. Y nosotros decidimos. Dios siempre le da la gentileza de escoger al que Dios invita. Nada es obligado. Sigue leyendo. No entró en el arca con él y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. A ver, entonces, esta entrada de Noé en el arca, cuando tenía 600 años, que era un nenito, trajo consecuencias no solo a él, sino también, el verso 8. De los animales limpios y de los animales no limpios, de las aves y de todo lo que se desplaza sobre la tierra, de 2 en 2 entraron en el arca, con Noé, macho y hembra, como Dios había mandado a Noé. Así, Clara, las repercusiones de lo que los seres humanos hacemos viene sobre el ecosistema. Nosotros como seres humanos estamos responsables del ecosistema. ¿Tú te sientes responsable de tu medio? Claro. Y la violencia no solamente se hace de un ser humano contra otro, la violencia también se hace contra el planeta. Y por eso el Apocalipsis dice que Dios viene a destruir los que destruyen la tierra. Nosotros somos responsables, tenemos que mirarnos al espejo. Y el llamado de la lección de esta semana es, sabiendo que universalmente Dios le ha dado memoria a todas las naciones y a todas las culturas y a todas las tribus del diluvio que trajo inadvertidamente destrucción, así Dios nos recuerda hoy que estemos advertidos a no hacer violencia para estar listos para la segunda venida de Jesús. ¿Tú deseas hacer esto, Clara Mercedes? Claro, yo quiero estar lista para cuando Él venga, irnos a vivir con Él para siempre, con todos nuestros familiares y seres queridos que ya partieron y los que no han partido también. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias.